Y el último consejo, este sí que es importante. De hecho, os lo voy a decir despacito y al oído para que no se entere prácticamente nadie. Acércate. Se suele decir que solo existe un miedo más grande que el miedo a la muerte, y ese es el miedo a hablar en público. Pero lo que digo en el título no es clickbait, no existe realmente el miedo a hablar en público. Lo que existe es el miedo a equivocarte cuando hablas en público, a no estar a la altura de lo que esperan de ti, a ser juzgado, a hacer el ridículo, etc. Y parece lo mismo, pero no lo es. De hecho, entender en primer lugar por qué ese pánico a la hora de hablar en público es lo que hará que podamos deshacernos de ese miedo de una forma más fácil. Así que comenzamos. Y bien, para comenzar, una vez tenemos claro por qué sentimos pánico cuando hablamos en público, debemos saber que estamos hablando de una fobia. Creo que su nombre técnico es glosofobia y supuestamente la padece más del 70% de la gente. En casos normales te puede provocar sudores, aumento de las pulsaciones, temblores, voz temblorosa y toda una serie de síntomas físicos que son los mismos que cuando tu cerebro responde a una amenaza. Aunque en este caso no existe ninguna amenaza como tal. Y en casos más graves pues te puede ocurrir lo que le ocurrió al CEO de BMW, que se desplomó en el escenario durante su presentación en Frankfurt. Era su primera presentación importante, por lo que me imagino que ahí se le juntarían el no haber dormido bien por la noche debido a los nervios, el no haber comido correctamente debido a los nervios también y el aumento de ritmo cardíaco al salir al escenario. Yo he visto a gente vomitar antes de salir al escenario a dar una charla, otros que se han quedado totalmente pillados y desorientados nada más que salir, y algunos que directamente han cogido y han anulado la presentación a última hora porque no se sentían capaces, y todas estas cosas pasan. Primera mala noticia que tengo para vosotros: si nunca has hablado en público y tienes que hacerlo por primera vez, por muchos consejos que yo te dé aquí o por muchos consejos que escuches por ahí, nadie te va a poder ayudar a quitarte ese miedo para esa primera vez. La única forma de quitarte ese miedo es enfrentándote a él. O sea, hablar en público con pánico es la única forma de quitarte el pánico a hablar en público. Por eso el primer paso es ensayar mucho y de forma paulatina. Es decir, si tienes oportunidad, me da igual que sea participar en obras de teatro o quedadas de esas que existen en algunas ciudades que se organizan para debatir toda una serie de chorradas. Esto es como cualquier otra cosa: cuanto más practicas, más soltura tienes, y cuanta más soltura tienes, adquieres más seguridad en tus propias capacidades. De hecho, si observáis la soltura que tiene Tony Robbins en un escenario, parece que es innata, pero Tony Robbins contaba que él cogió 10 años de experiencia de los oradores en tan solo unos pocos meses, hablando en público 3 o 4 veces al día. Quiero decir que esto es como conducir. La primera vez te da miedo porque no sabes y te sientes torpe, pero la única forma de aprender es conduciendo. Hoy día ya te sale como algo automático, ni miedo ni nada. Pues eso mismo lo consigues cuando hablas en público muy a menudo. El segundo punto sería ser un paranoico en la preparación de lo que vas a decir. ¿Habéis visto esa soltura que tienen algunos oradores y esos chistes improvisados que meten en su charla? Pues no hay nada improvisado por regla general. Eso es la repetición de más de 100 veces delante de un espejo, autograbándose y mejorándose hasta que quedan contentos con el resultado que ellos mismos ven. Ten en cuenta que decíamos que el miedo no es hablar en público, sino el miedo a equivocarse. Pues en el momento que tengas totalmente memorizado lo que tienes que decir, no es que no vayas a sentir nerviosismo, pero ya tienes una dosis añadida de tranquilidad y desde luego bastante más seguridad. Así que ensaya, grábate para ver el resultado y sigue mejorando. Pero
pero puede ocurrir que por muy preparado que tengas el discurso, los nervios hagan que te quedes en blanco, y ahí es donde vas a sentir verdadero pánico, porque tienes que seguir hablando, porque se van a dar cuenta que te has quedado en blanco. ¡Qué nervio, Diosito de mi vida! ¿Qué hago ahora? Pues hay una solución muy sencilla, que es tener un anclaje. ¿Y qué significa tener un anclaje? Pues tener un lugar al que volver si te has perdido. Y este ancla puede ser desde una anécdota hasta un chiste o contar una historia que ibas a contar en cualquier momento de la charla. Y no tengas miedo de hacer esto, incluso no tengas miedo de romper la seriedad en la presentación. Si te sirve de consuelo, incluso los oradores que llevan más tiempo en esto, cuando se salen de esa charla que ya tienen más que preparada, se suelen quedar en blanco y usan lo que es el ancla o el anclaje. Tú no te das cuenta, incluso te puede parecer que el tipo ha tenido un puntazo espontáneo, pero en realidad se ha perdido, lo cual nos lleva al siguiente punto. Solo tú sabes lo que vas a decir y comprende esto muy bien. No te puedes equivocar de cara a la galería si la galería no sabe exactamente qué era lo que tú ibas a decir. Si se te olvidan un par de puntos, no pasa absolutamente nada, porque ellos no sabían que ibas a hablar de eso. Así que otra forma de quitarte otro pequeño peso de encima es entender que solo tú eres el conocedor de tu mensaje, y como es tuyo, lo puedes cambiar e improvisar tantas veces como te dé la gana. Os cuento una anécdota de la primera vez que yo hablé en público, que fue precisamente el día de mi comunión. Teníamos que salir todos al escenario, bueno, no al escenario, sino al altar, y cada uno teníamos que leer, de los 30 niños que estábamos, teníamos que leer una frase que la teníamos en un papel. Era una frase muy cortita. Todos los niños estaban ensayando esa frase y yo dije, pues yo voy a pegarme la vacilada, y memoricé la frase y guardé el papel en un bolsillo. Cuando llegó mi hora, subo al altar y ¡zas! Mente totalmente en blanco. Se me había olvidado la frase. Meto disimuladamente la mano en mi bolsillo, saco el papel, lo pongo encima, y cuando me quise dar cuenta había sacado un papel distinto. En ese momento ya solo tenía dos opciones: o tierra trágame o tiramos para adelante. Así que me inventé otra frase y nadie se dio cuenta, excepto el cura, claro está, el cual se quedó mirándome con una cara rara como diciendo, ¿y en qué parte de la Biblia se dice eso que acabas de soltar? Pero bueno, así que esta sería la primera parte que debemos comprender, y añadir también que si te equivocas no pasa absolutamente nada, todos nos equivocamos en algún momento, pero hay varios errores que en mi opinión no deberías cometer. Aunque aquí hay gente que opina lo contrario, pero bueno. Por ejemplo, el decir al comenzar, perdonad, pero es que es la primera vez que voy a hablar en público y estoy muy nervioso o muy nerviosa. Yo creo que no se debe hacer eso, porque es como si ya los tuvieras a todos buscándote el fallo. Pero esa es mi opinión. Ya os digo que hay gente que precisamente aconseja todo lo contrario, que es decirle a tu público que es la primera vez y que disculpen si estás más nervioso. Y por otra parte, no fuerces el humor. Está muy de moda ahora que le aconsejen a los oradores que metan dosis de humor como si fueran los monologuistas del Club de la Comedia. Y esto es algo que no a todo el mundo se le da bien, y más si fuerzas el humor y se lo añades a los nervios que ya traía de por sí. El resultado puede ser un tanto curioso. Y para acabar, ¿cómo quitar ese miedo, pánico o estrés desde la ciencia? La mayoría de lo que voy a decir hay gente que le funciona, pero a mí por lo menos personalmente no me funcionan la mayoría de estos consejos. La ciencia dice, por ejemplo, que antes de salir al escenario respires profundamente, inhalando y exhalando tranquilamente. Esto, por ejemplo, sí funciona en cualquier situación de pánico. Le estamos diciendo a nuestro cuerpo que todo va bien. La explicación técnica es que el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de ponernos alerta ante peligros y prepararnos para la batalla, al ver que respiramos tranquilamente, le deja paso al sistema parasimpático, que es el que se encarga de la relajación y todo eso. El segundo consejo es masticar chicle. Es una forma de decirle también al cerebro, estoy comiendo, por lo que puedo relajarme, nadie come mientras le persigue un león. A mí, por ejemplo, el masticar chicle no me ayuda, o si me ayuda, desde luego tiene que ser una pequeña ayuda, porque no me entero. Hacer 20, 30
30 o 40 flexiones antes de salir a dar la charla. El estrés hace que segreguemos cortisol y una forma de eliminar el cortisol es con las endorfinas, las cuales se producen cuando hacemos ejercicio. Esto es como Juego de Tronos. Luego dicen que te tomes una tila y que no tomes café, pero yo hago lo contrario y os explico por qué. A mí el café me espabila y quiero estar todo lo despierto que pueda estar, porque aquí hay que tener en cuenta otro punto, que es canalizar la energía. Me explico. El estrés produce excitación. Estar emocionado también produce excitación. Pues si tenemos en cuenta que la energía ni se crea ni se destruye, vamos a convertir el estrés en emoción. Y es una forma de decirle a tu cerebro: no estoy nervioso, estoy emocionado, estoy enérgico. Y el último consejo, este sí que es importante. De hecho, os lo voy a decir despacito y al oído para que no se entere prácticamente nadie. Acércate. Eso es, mantén despierta a tu audiencia y que no se te aburran. Y eso es todo por hoy, chicos. Suscríbete si aún no lo estás para no perderte nuestros próximos vídeos. Dale me gusta al vídeo solo si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Un saludo, chicos.